Hello, hello, latinos del mundo. Estás escuchando a Peak Performance Mentor. Soy Diego Natale y hoy te voy a pasar 6 consejos para ser superhumano en términos de productividad y eficiencia. Pero primero, si no lo has hecho, haz clic en el botón de suscripción para que podamos crecer orgánicamente y con tu ayuda podamos llegar a más gente que se puede beneficiar del material presentado acá. No vayas a ningún lado porque los puntos que te voy a pasar hoy te van a convertir en un superhuman con respecto a tus competidores. Te van a posicionar años luz adelante de cualquiera que compita con vos. Así que vamos al punto número 1, que es el truco del papel de carta. Aprendí este truco de uno de mis mentores. Yo personalmente tenía una técnica muy similar, sin embargo el truco del papel de carta A4 lo resume muy bien. Supongamos que te levantas temprano y tienes tu sistema operativo en marcha, es decir, tienes una estructura, tienes una hora de inicio preestablecida para abordar todas tus tareas diarias. Vamos a decir que comienzas a trabajar a las 9 a.m. Vas a tu oficina, tan pronto como ingreses a tu oficina, estudio, estación de trabajo, vas a tomar una hoja de papel en blanco, A4, un papel de cartas sin usar y lo vas a doblar 2 veces por la mitad. Vas a terminar con una hoja de papel de bolsillo de un tamaño perfecto, ¿sí? Donde vas a escribir solo 3 cosas que tienes que lograr ese día y esas serán tus tareas principales. 3. Ahora, debes considerar que el nivel de magnitud de esas 3 tareas debe ser tal que al cumplir esas 3 tareas te sentirás completamente realizado por el resto del día, por el progreso obviamente que has alcanzado. La pregunta que yo me hago es, ¿qué 3 cosas quiero hacer hoy que cuando las termine, y no importa si me tomaron 8 horas o 15 minutos, puedo irme a casa y no hacer más nada por el resto del día y sentirme un ganador por el trabajo completado? Entonces, escribe esas 3 cosas que vale la pena hacer y que te van a hacer sentir un ganador ese día, ¿sí? O obviamente algo que hiciste un progreso importante. Piénsalo muy bien, solo 3 cosas, ¿sí? Acto seguido, vas a comenzar a trabajar y a realizar 2 tareas durante el día y dejar la tercera para la tarde. Lo voy a decir de nuevo. Vas a trabajar y completar 2 de esas tareas durante la mañana y dejarás la tercera solo para la tarde. He estado usando este método, esta técnica durante años con excelentes resultados, ¿sí? Ahora, el siguiente punto es también importantísimo. Punto número 2, ley de Pareto o también conocida como regla 80-20. El principio de Pareto establece que aproximadamente el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Muy sencillo. Otros nombres para este principio o regla son regla 80-20. Unos ejemplos. Por ejemplo, Pareto, que era un economista italiano, hizo un estudio que estaba relacionado con la relación. ¿Cuál era la correspondiente relación entre la población y la riqueza? Pareto notó que aproximadamente el 80% de la tierra de Italia era propiedad del 20% de la población. Luego, obviamente, Pareto investigó otros países y descubrió, para su sorpresa, que se aplicaba la misma distribución, o una distribución muy muy similar al 80-20. En informática se encuentra lo mismo. Por ejemplo, Microsoft señaló que al corregir el 20% de los errores más notificados, se elimina el 80% de los errores, punto, y bloqueos, sí, relacionados con el sistema determinado. También se descubrió, por ejemplo, en programación, que en general el 80% de una aplicación de software se puede escribir en el 20% del tiempo total asignado. Ahora, escuchen bien, por el contrario, el 20% del código más difícil que hay que escribir en programación
requiere el 80% del tiempo. ¿Sí? Hay cientos de estudios que muestran el principio 80-20 y también podría ser 90-10 o hay relaciones muy muy similares, pero la relación 80-20 es una regla general muy muy importante aproximada para que ustedes la usen de herramienta. Así que puedes usar este principio para atender, por ejemplo, cuál es el 20% de tus tareas que necesitas priorizar para lograr un 80% de avance en tu proyecto. Otro ejemplo lo puedes aplicar a tus gastos. ¿Cuál es el 20% de tus facturas que están costándote el 80% de los gastos totales? Esta es una herramienta general muy básica y muy poderosa, así que úsala. Recuerda, lo que no se mide no se puede controlar. Ahora pasamos al punto número 3, que es la ley de Parkinson. Y esto no es la ley que te hace temblar la mano, nada que ver con eso. La ley de Parkinson es la observación de que el trabajo se expande hasta llenar todo el tiempo disponible o asignado para su realización. A veces se aplica al crecimiento de la burocracia en una organización, pero puede aplicarse a todas formas de trabajo. Hay unas citas derivadas de la ley de Parkinson que a mí personalmente me gustan y las uso mucho como ejemplo. Número uno, si tú esperas hasta el último momento o hasta el último minuto, solo te tomará un minuto hacerlo, ¿sí? Punto número 2. Los datos se expanden hasta llenar el espacio disponible que tienes para almacenamiento. En sistemas o IT, Information Technology, sería la información se expande hasta llenar el 100% de tu hard drive o disco rígido, ¿sí? Eh, Así que, ¿por qué les estoy hablando de la ley de Parkinson? Porque al acortar tus plazos, realizarás la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. La lógica detrás de este concepto es que para realizar la misma tarea en menos tiempo, necesitarás incrementar las variables restantes de la ecuación. Tenemos una ecuación, hay variables y otras variables tienen que cambiar si vos reducís el tiempo. Esto significa que tienes que aumentar tu enfoque para lograr las cosas en menor cantidad de tiempo. Tú tienes que aumentar el enfoque, cortar descansos innecesarios, descartar vías irrelevantes para investigar, no atender llamadas telefónicas, no hacer o no chequear tu teléfono o las notificaciones telefónicas y otras distracciones que hacen que pierdas tu enfoque. Lo que estoy tratando de decir o de demostrar es que al hacer un análisis racional e integral de asignación de tiempo, es que en teoría, si esperas al último minuto, solo te toma un minuto en hacerlo. Algunos de mis mejores trabajos se han producido siguiendo esta ley. Eh, por ejemplo, recientemente eh, tenía que hacer una presentación. Apenas me había preparado y ensayado una presentación de PowerPoint la noche anterior de una sesión informativa matutina ante un panel militar constituido por muchos oficiales de alto rango. Mi informe era sobre un tema muy delicado en el área militar, la gestión de información. Me encanta dar presentaciones a grandes audiencias con PowerPoint, así que confía en mis habilidades. Obviamente la práctica hace que mejores en hacer presentaciones, pero sí, lo hice en 2 horas porque confiaba en mis habilidades y había hecho muchas presentaciones anteriores a lo largo de mi carrera. También he tomado una serie de cursos como el DLI o Distance Learning Instructor Course, que también incluye técnicas de comunicación visuales, gráficas, que siempre uso y me dan una ventaja cuando hago presentaciones con PowerPoint. Después que terminé mi presentación, uno de los coroneles me dijo públicamente que mi presentación era la mejor presentación de PowerPoint que había presenciado en sus últimos 27 años de carrera militar. Y esa fue una de las razones que me motivó a comenzar este canal for Peak Performance Mentor. Ahora,
Si lo piensas, solo invertí 2 horas de mi tiempo en esta presentación. El ejemplo, el ejemplo también se relaciona con otro concepto que se llama la dosis mínima efectiva y que voy a hablar de esto y le voy a dedicar un episodio más adelante. Eh, la ley de Parkinson funciona porque cuando simplemente te tienes que concentrar o tienes tiempo solo para chequear las cosas importantes, y es decir, lo pongo en negativo, no tienes el tiempo para chequear tu teléfono, tomar largos descansos para pensar, revisar todas las posibles interacciones o iteraciones o cursos de acción, analizar en detalle todos tus factores claves y críticos para el proyecto, analizar cursos de acción irrelevantes. No pierdas tu enfoque en los puntos principales, en los que realmente necesitas trabajar. Así que para ser súper eficiente y productivo tienes que aplicar mi siguiente punto, que es el punto número 4, uno de los puntos más valiosos y he usado esto por decades. Mediante el uso del principio de Pareto, que es el punto número 4, lo introduzco, tienes que combinar las leyes de Pareto y las de Parkinson, ¿sí? Mediante el uso del principio de Pareto, identificarás cuál es el 20% de tus tareas que producirá el 80% de tu resultado deseado. Después, mediante el uso de la ley de Parkinson, acortarás inteligentemente y razonablemente la asignación de tiempo, es decir, tus plazos, para llevar a cabo el proyecto sin mayores distracciones. Así que tomen nota de eso porque es extremadamente poderoso, powerful. Mi punto número 5. No mucha gente escuchó de Pearson's o la ley de Pearson's, pero esto es extremadamente importante y hay mucha gente que ahora lo está usando. La ley de Pearson's establece que cuando se mide el rendimiento o desempeño, el rendimiento mejora. Cuando se mide el desempeño o el rendimiento y se reporta a un tercero, el rendimiento se acelera casi en forma exponencial. La ley de Pearson es extremadamente beneficiosa. Sin embargo, si eres perezoso por naturaleza, intentarás evitarla. ¿Por qué? Porque tú necesitas poner energía para medir tu progreso. Lo que progreso signifique para vos de acuerdo con tus objetivos y cursos de acción. Por ejemplo, cuando alguien está tratando de perder de peso, tiene que medir las calorías consumidas en el día y tiene que hacer, estoy simplificando mucho, pero tiene que informar su peso corporal o masa corporal todos los viernes, vamos a decir, a su socio de responsabilidad. La ley de Pearson es una herramienta métrica muy potente sobre tus números y realidad métrica y una excelente herramienta para que tengas éxito. Voy a dedicar un episodio a este principio más adelante exclusivamente. Ahora, punto número 6. Aprender a decir que no y hacer una lista de cosas que no debes hacer ha sido una de las lecciones aprendidas más importantes de mis mentores anteriores. No tienes que sentir vergüenza por decir que no. Escuché a alguien decir que, esto es lo que dijeron, no sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todos. Si tienes algo que hacer, no importa si eres un trabajador autónomo desde tu casa. Tú no tienes tiempo para ayudarle a tu mamá a lavar la ropa en este preciso instante, o si tu mamá te llama o tu hermana te llama para ayudarle a mover un mueble. Si las personas no aceptan el hecho de que tú tienes tiempo asignado para producir los resultados deseados y cumplir tus sueños, entonces tú eres el culpable si te descarrilas. Nadie más que tú, nadie más que vos, hay que echarles la culpa. Lo que le digo muchas veces a gente, tienes que tener unas líneas, si no te sientes cómodo, puedes tener unas líneas preparadas para disparar cuando dices que no.
si te hacen sentir mejor. En este momento de mi vida, yo solo digo que no y no doy ninguna explicación si no es necesario. Pero yo tengo 51 años. O simplemente puedes decir algo como, lo siento, pero estoy trabajando en un proyecto con plazos muy ajustados y en este momento necesito dedicarle todo mi tiempo. Otro punto relacionado también, que no quiero discutir en este momento, pero sí quiero mencionar, es que deben tener en cuenta que crear una lista de cosas que no debo hacer es tan importante como crear una lista de cosas por hacer. Todos necesitamos crear nuevos buenos hábitos y descartar los viejos malos hábitos para ser el 1% mejor cada día. Lo voy a decir de nuevo, es muy simple, pero la idea es todos los días ser ese 1% mejor y para eso tenemos que controlar, crear nuevos hábitos y descartar los viejos malos hábitos, ¿sí? Resumiendo, mis mejores consejos para ser superhumano y ponerte años luz enfrente de tu competencia. Punto número 1, el truco del papel de cartas, ¿sí? Número 2, ley de Pareto, 80-20. Punto número 3, ley de Parkinson. Punto número 4, ley combinada de Pareto y Parkinson. Punto número 5, ley de Pearson. Punto número 6, aprender a decir que no. Esto es todo lo que tengo para ustedes hoy, así que por favor, si encuentran esto interesante y útil, hagan clic en el botón de suscribir. Con tu ayuda, soy el único que está acá, no tengo un equipo, así que con tu ayuda puedo crecer orgánicamente y posicionarme más alto en los buscadores en Internet o Internet browsers y llegar a más personas que podrían beneficiarse del material presentado aquí. Así que los voy a dejar como los dejo siempre. Sean agradecidos por todas esas pequeñas cosas positivas que tienen y descubrirán una vida de gratitud. Sean amables y respetuosos con el prójimo. Así que tengan un día extraordinario. Esto es Peak Performance Mentor. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.